Ahí entramos. Igual sabes que yo me escucho con eco. Yo te escucho bien y sería bueno que las personas que estaban esperando, que están conectados, nos puedan decir si ya está saliendo, si se escucha bien. Exacto. Llega con un ratito de delay. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha perfecto, me dicen. Ahí. Mejor así yo no hablo nada y vos hablas todo. No. Igual no me cuesta, pero bueno. Sí, ya sé que no te cuesta, pero bueno, que nos cuenten si se escucha bien. Perfecto. Bueno. A mí me dice Nadia que se me escucha con eco. No sé qué le pasa a mi compu hoy. ¿Ves? Está en piquete. El mundo está complotando para que vos hables, Romina, sola. ¿Vos escuchas bien ahí? Sí. Por ¿Sí? ahí ¿Me está depende del escuchando bien? dispositivo, sí. Acá a mi compañero dice que escucha bien. Bueno, buenísimo. No, ahora Nadia dice que escucha perfecto. Así que buenísimo. Genial. Bueno, entonces la vamos presentando a Romina. Romy es, bueno, me corrigió el otro día, ella no es misionera, es de Buenos Aires. Está viviendo en Soy del Misiones. interior. Vamos a defender eso. Soy del interior. Bien, bien. Romy es de Junín, provincia de Buenos Aires. Está viviendo en Misiones, donde trabaja en un centro, ¿sí? Romina es psicóloga, especialista en discapacidad. Contanos, Romy, ¿qué es lo que haces en el centro? En el centro comparto la coordinación del área clínica en discapacidad, así que soy co-coordinadora en Barrilete Centro de Salud y Aprendizaje, en la localidad de Puerto Rico, Misiones. Estamos ubicados en el centro de la provincia y ahí me desempeño como psicóloga y acompaño a las familias con desafíos en el desarrollo, con discapacidad. Perfecto. Romy, el martes cuando hablábamos con el doctor, les contaba que vos estás en el Congreso Internacional de Autismo en México, que se está llevando a cabo estos días, ¿verdad? Sí, es a partir de mañana. Son 3 días de 8 o 9 horas, es tremendo. Viernes, sábado y domingo es el Congreso Internacional de Autismo que se lleva a cabo en México. Y en esta oportunidad, con una de mis socias, la licenciada Diana Heck, con quien comparto el área de discapacidad, nos postulamos para la presentación de póster científico en el área de autismo e inclusión. Y bueno, seleccionaron nuestra propuesta, así que tenemos que exponer el sábado. Buenísimo. Sería fabuloso que puedas grabarlo y después lo vemos. estaría Haremos lo muy posible. bueno. Mira, yo creo que el tema de la pandemia fue positivo porque no sé, como el Congreso siempre es presencial, no sé si, por supuesto no íbamos a poder viajar a México, así que no sé si hubieran sido flexibles en aceptar una ponencia virtual grabada. Virtual. En esta ocasión, como son todas así, Exacto. algunas son en vivo, por supuesto, pero bueno, son online. Entonces nosotros presentamos el póster con una grabación de explicación y el día sábado tenemos que estar presente para las preguntas y las inquietudes. Buenísimo, buenísimo. La verdad que como vos decís, a pesar de lo malo, de todo lo malo que tiene esta pandemia, hay cosas que ha dejado de bueno, como esto, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora. Nos ha dado estas posibilidades. Bueno, con Romy vamos a conversar sobre lo que es conducta y lenguaje, los problemas de conducta que se pueden presentar a partir de los trastornos del lenguaje. Pero Romina me planteaba algo que me pareció súper interesante, y era que antes de hablar de los problemas, habláramos de lo que es la conducta. Sí, en realidad cuando me hiciste la propuesta, te decía que teniendo en cuenta que toda esta jornada que ustedes organizaron es en función de TDL, no íbamos a hablar de trastorno de conducta, ¿sí? Sino
no enfocarnos al área psiquiátrica, sino directamente sobre los episodios de desorganización, pataletas, berrinches, los que conocemos, que están asociados a este diagnóstico de base, a esta dificultad de base. Perfecto. Entonces, empezamos con lo que es la conducta. Sí, algunos se preguntarán qué hace la psicóloga acá hablando en el medio de un diagnóstico que es de base de fonoaudiología, ¿no? Bueno, entonces por eso te decía que era importante explicar qué es la conducta, porque la conducta es la respuesta que tenemos nosotros hacia el entorno, ¿sí? Entonces, esa respuesta que tenemos, si hablamos de respuesta, quiere decir que hay comunicación, ¿sí? Entonces, esa respuesta puede ser adecuada, adaptada o inapropiada, ¿sí? Perfecto. Por eso hoy, dentro de este marco del TDL, vamos a hablar de las conductas inapropiadas contextualmente, que es lo que antes se conocía con el término de disruptivas. Si hay alguno de los colegas que está presente y nos acompaña, por ahí asocian con ese nombre, pero bueno, la nueva terminología es conductas inapropiadas contextualmente, ¿sí? Esto quiere decir que son reacciones disruptivas que no permiten una interacción, ¿sí? Que dificultan la interacción. Generalmente tienen una base motora, verbal y de mucha carga emocional, ¿sí? Si decimos que son contextualmente inapropiadas, quiere decir que vamos a evaluar que es inapropiada de acuerdo al contexto en donde esa conducta se desempeña, ¿sí? Perfecto. Quiere decir que es un momento inadecuado, en un contexto inadecuado, que se sostiene en el tiempo y que es contingente, ¿sí? Entonces, no es algo que aparece esporádicamente, sino que tiene una forma en cómo se presenta. ¿Cómo enlazamos esto de lenguaje y conducta? Porque la conducta tiene una función que siempre es comunicativa. Bien, y ahí entonces, es porque asociamos los quiero dos. que retengan esto, ¿sí? Que la conducta siempre tiene una función comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero comunicar algo y estoy fallando en la manera en que lo digo, en que lo presento, ¿sí? Está asociado a conseguir atención, a conseguir un objeto que puede ser un tangible, la estimulación sensorial o las conductas de escape o huida. Bien. Para que esta situación ocurra, hubo algo que sucedió antes. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo que se llama el antecedente de la conducta, ¿sí? O lo que gatilla el estímulo que genera esta respuesta, ¿sí? Entonces, los papás muchas veces se desbordan en estas situaciones y, bueno, una de las estrategias que hay que tener en cuenta es la calma y tratar de descifrar qué es lo que el niño está tratando de expresar, de decir, de comunicar a través de esa conducta que en ese contexto es inapropiada. ¿Se entiende? Sí, yo voy bárbaro. Si alguien no nos entiende, que nos diga. Sí, esa sería la idea, ¿no? Sí, si no, yo te paro y te digo. Bueno, para ver si están atentos o si tenemos gente, yo no veo el chat de Facebook, así que eso me desconcentra un poco, pero te paso la data. Por ejemplo, una de las conductas sería gritar. Les pregunto a las personas que nos están siguiendo, ¿gritar es apropiado o inapropiado? A ver, Iris. A ver, yo te contesto yo o esperamos a ver si alguien nos contesta. A ver los que están presentes, después juego con vos. Bien, bien. A ver si de los que nos están escuchando nos pueden decir, como dice Romy, si gritar ¿está bueno o está malo? En otras palabras. No te escucho. Y parece que nadie se anima a opinar porque no nadie me aparece nada. ¿No tienen ganas de gritar? No, depende del contexto, dice Diana. Bien, es que Diana estudia, es mi compañera. Ah, bueno, perfecto. Bien, bien.
Bueno, exactamente, como les decía que esta conducta depende del contexto, gritar va a depender si es inapropiado o apropiado de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si vos estás al otro lado de la calle y yo estoy en la vereda de enfrente, vas a cruzar y viene un auto y yo te grito, ¡Iris! ¿Es apropiado o no? Sí, obvio. Porque obvio. estoy tratando de frenarte y de avisarte que viene un auto, ¿sí? Exacto, exacto. En cambio, si yo grito adentro del aula, cuando están todos en silencio, es inapropiado, ¿sí? Fíjate que en este ejemplo yo nombré una acción específica, ¿sí? No me fui a características generales como en el caso de describir a un niño, decir es agresivo, es mañoso, hiperactivo. Vos, por ejemplo, ¿qué te imaginás si yo te digo que mi sobrino es mañoso? Que llora todo el tiempo. Creo yo que... me imagino que está upa de la mamá. Ajá. Entonces, de esta manera, generamos unas etiquetas que son sumamente generales, que se pierden y la información no es clara, ¿sí? Entonces, es súper importante que podamos definir la conducta, qué es lo que sucede, lo observable, para poder implementar una estrategia que sea adecuada a esa conducta que estoy observando y a ese contexto, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta el antecedente que genera esta conducta. Vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo voy a una casa, toco el timbre y me abren, conducta, consecuencia, ¿sí? Voy a ir a la de al lado, toco timbre y voy a esperar que me abran la puerta. Obvio. Sí, seguro. Es una cadena de consecuencias. Si yo voy al súper con mamá y me tiro al piso pidiendo un chocolate, pataleando, gritando, y mamá me da el chocolate, la siguiente vez que voy a ir al supermercado voy a gritar para tener el chocolate. Entonces, los niños no aprenden mal, aprenden bien. Claro. ¿Sí? Tengo que gritar para obtener lo que quiero, ¿sí? Entonces, pero vos me vas a decir, no está copado que mamá pase vergüenza en el supermercado y se banque los gritos de toda esta situación, ¿sí? Entonces, mantener la calma, analizar la conducta, qué es, no hay nadie mejor que los papás que conocen a sus hijos, ¿sí? Tratar de interpretar y de significar qué es lo que esa conducta me quiere decir, esa función comunicativa, ¿sí? Perfecto. Para poder sostener y dominar esa situación, ¿no? O sea, el adulto referente. Y si lo que estamos diciendo es que falla la manera en que lo pide, que como adulto yo considero que no es adecuado pedir de esa manera, le tengo que enseñar de qué manera pedirlo. ¿Sí? Exacto. Exacto. Y ahí viene la parte que a mí más me gusta, que es la parte de los apoyos visuales. O sea, ¿de qué manera le enseño a un nene que es no verbal o que tiene trastorno de desarrollo del lenguaje a pedir si no me lo puede pedir a través de la oralidad? ¿Sí? Independientemente de los dispositivos que ponga en marcha el fonoaudiólogo, como por ejemplo la comunicación bimodal, que es con signos, ¿sí? Que acompañamos el habla. Sí. Puede ser la comunicación aumentativa alternativa con el intercambio de imágenes, como por ejemplo el sistema PEX o algunas aplicaciones que se usan para Android, la más conocida es Proloquo, y para Android nosotros usamos Iminsa, que tiene muy buen resultado. Independientemente del dispositivo que el fono elija junto con la familia para acompañar el proceso de comunicación y de lenguaje, hay otras estrategias que acompañamos e implementamos los demás especialistas relacionadas más que nada a estas conductas inapropiadas, ¿sí? Como son, por ejemplo, el termómetro de emociones, las agendas, que puede ser la agenda diaria, la agenda semanal o el calendario mensual, que no es para ponerle 30 días y que el nene se vuelva loco a entender todo eso, sino que es para marcar dentro del mensual
cuáles son los días característicos o especiales, como un cumple, la visita al zoológico, no sé, el Día de la Madre, algunas situaciones especiales que a veces sin esta noción de tiempo, que se adquiere aproximadamente a los 10 años, depende también del nivel cognitivo, nos sirve muchísimo la agenda para situarnos, ¿sí? En tiempo, en espacio, organizar, anticipar. Estos apoyos visuales nos sirven para regular, para entender cuál es la situación en el contexto, para fomentar la autonomía, la comprensión. O sea, fíjate todo lo que ayuda a tener estos soportes visuales que pueden ser símbolos, imágenes o pictogramas, ¿sí? Cualquiera de que nosotros conocemos como dibujos. Dentro de estas características, sugerimos generalmente a los especialistas usar los pictogramas de Arasac, que es el portal aragonés, que quizás muchos lo conocen, lo encuentran en internet como arasac.org, incluso ahora acaban de lanzar una nueva edición que está súper genial para dictar los pictos. Van a encontrar muchas imágenes, ¿sí? O pictogramas, pero es súper importante que esos pictos tengan un buen nivel de iconografía, ¿sí? La imagen es universal, pero bueno, los de Arasac han obtenido premio ya en varios años consecutivos, teniendo en cuenta estas características, ¿sí? Ayer cuando lo escuchaba a Claudia y daba el ejemplo de Marisopa o Tatata, yo pensaba, la imagen, no sé si me van a entender ahora, pero la imagen no hay margen de error. O sea, esto es una mariposa acá y en la China, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que nos permite la imagen, ¿sí? Que esa comunicación esté presente, porque aparecen un montón de episodios emocionales enlazados a todo esto que estamos hablando de conducta, como la frustración, la angustia, el estrés, el aislamiento, ¿sí? Porque el niño es incomprendido, ¿sí? No solamente las pataletas. Exacto. Romy, bueno, dime. ¿Cuáles son los problemas o los trastornos de conducta que podemos encontrar en niños que tienen trastornos del lenguaje? Yo no lo pienso como trastornos de conducta, como te decía. Lo pienso como dificultades conductuales asociadas a las fallas de la comunicación. Perfecto. Entonces, esas fallas comunicativas generan que yo lo tenga que expresar de otra manera, ¿sí? Si no puedo desde la oralidad o no está presente el sistema de comunicación de apoyo, ¿sí? Comunicación aumentativa alternativa, bimodal en el ejemplo que les daba, ¿sí? Si no tengo de qué manera comunicarme desde el lenguaje, lo voy a hacer a través de la conducta. Y esa conducta muchas veces es inapropiada. Por eso es tan importante enseñar a pedir ayuda, a pedir un descanso. Dentro de los dispositivos que te contaba que tienen como base los pictogramas, hay un montón de estrategias que podemos usar, como una tabla de antes y después. Por ejemplo, hago la tarea y después puedo mirar los dibujos, ¿sí? Usar la economía de fichas, que es lo que se conoce como estoy trabajando por, cuando hay un premio, un reforzador. El nene sabe cuánto tiempo va a durar la tarea, cuánto tiempo va a durar la tortura, decía una profe. Sí. Y se puede fragmentar la situación, ¿sí? O sea, si yo tengo que pintar un dibujito y no me gusta pintar, pero cuando termine de pintar el dibujito voy a poder mirar un capítulo de Pepa, pongo el pictograma de Pepa, tengo las 5 fichas acá abajo, ¿sí? El espacio para pegar las 5 fichas, pinto un poquito, muy bien, excelente lo estás haciendo, pego la ficha. Una ficha. Pinto otro poquito, otra ficha. Cuando completa, el niño sabe cuánto le falta. No es que vos le decís, ay, te faltó pintarle la cola, te faltó pintarle la cabeza. No, es esto lo que va a marcar las fichitas cuando terminan la tarea, ¿sí? Y lo importante ahí es que lo pudo terminar y obtuvo lo que se había pautado con anticipación. Retomando el ejemplo del súper que te daba y pensando en esto de la anticipación,
podemos anticipar qué vamos a hacer cuando vamos al supermercado. Si me puedo o no me puedo comprar algo, si tengo que elegir entre el helado o el chocolate, si en casa trabajamos con este sistema de fichitas o de equivalentes a dinero incluso, donde yo puedo ir haciendo mis ahorros y saber, cuando ya hay manejo de dinero, saber para qué me alcanza a comprarme, ¿sí? Cuánto dinero puedo gastar. No es lo mismo comprarme un Lego de 4.000 pesos que comprarme un chocolate, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera ir plasmando desde lo gráfico, lo concreto, materializando, para que el nene pueda anticipar y organizar qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Hay otras estrategias que se usan en la escuela, en el momento de la ronda, o en algunos países le dicen el círculo, que es una secuencia de imágenes con qué es lo que puedo hacer. Puedo estar sentado, puedo tener las manos quietas, puedo levantar la mano para pedir ayuda, ¿sí? Entonces, de esa manera, le anticipo al nene qué es lo que estamos esperando de él. Porque si no, siempre es todo no. Exacto. ¿Sí? Y no está claro. Regulando. Además, vas regulando la conducta. Exacto. ¿Sí? Por eso te decía que dentro de los apoyos visuales favorecen a esto que vos decís de la regulación, ¿sí? Anticipar, organizar, regular. Me perdí. ¿Qué era lo que te iba a contar? Bueno, decime. Porque yo te interrumpí con esto de regular la conducta. Me estabas diciendo qué es lo que se puede hacer en el aula para organizarlo. Ajá, el ejemplo de la secuencia. Exacto. Bueno, también podemos usar el semáforo, que es identificamos los colores, el rojo, amarillo y verde. Entonces, paro, pienso, hago, puedo hacer. Pero es súper importante que podamos, como te digo, materializar esto que le estamos pidiendo, ¿sí? Me acordé, porque esta situación de las dificultades del lenguaje, si estamos teniendo como base un diagnóstico de TDL, hay fallas en la comprensión también, ¿sí? Entonces, el apoyo visual va a ayudar a la comprensión del niño y de los demás, porque si no, la única que le entiende es la mamá, ¿sí? Exacto. Y aún te agrego algo, aunque no tenga un compromiso en la parte comprensiva, el hecho de que el niño sabe que el otro no le entiende, hace que no se quiera comunicar, que no quiera hablar, que no quiera contar lo que le pasa. Esto hace la frustración de él que se va a trasladar seguramente, como vos decías, a la conducta. Y al brindarle los apoyos, le estamos dando también a él las herramientas para comunicarse mejor. Exacto. Por supuesto que toda esta situación no es para que vayan 3 veces por semana al psicólogo, ¿sí? Con nosotros lo que ven es estas estrategias, sobre todo enseñarle a usarlas, ¿sí? En qué momento y cómo usarlo. Pero lo que más hacemos es el trabajo con la familia, ¿sí? Porque vos imaginate que si todo esto lo hacemos 3 veces por semana, 40 minutos en el consultorio, no hay generalización, ¿sí? Entonces, dependemos muchísimo del apoyo de la familia, del compromiso de la familia, y que se pongan en práctica estas estrategias que los especialistas sugieren y la familia tiene que tratar de poner en práctica, y vamos buscando un punto intermedio en qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer o se les complica, ¿sí? Pero la sugerencia está y hay que probarlo. O sea, esto no es de librito. Vamos viendo también de acuerdo a las situaciones, porque somos seres sociales, así que vamos viendo de acuerdo a las situaciones que ocurren, de qué manera esa estrategia da resultado o no da resultado. Pero como te decía, en el consultorio más que nada le enseñamos a usarla para que el niño se pueda valer con la herramienta, ¿sí? Con este apoyo visual, lo entienda, y acompañamos a la familia para que puedan generalizar todo esto en contextos naturales, incluso la escuela, ¿sí? ¿Cuál es la ayuda que se le brinda a la familia? ¿Cómo se trabaja con la familia?
Más que nada desde un entrenamiento a padres, puede ser, que entiendan cuál es el significado o la evidencia científica dentro de los apoyos visuales, cuáles son los resultados que se obtienen con estas intervenciones. La intención no es que los papás se transformen en analistas de la conducta, ¿no? Pero sí que podamos juntos descubrir cuál es la función comunicativa de esa conducta, el antecedente, para planear cuál puede ser la intervención y ponerla en práctica. Y bueno, como te decía, si vamos a trabajar con imágenes en casa, poner los pictos en la puerta para identificar qué habitación es, la secuencia del lavado de platos, la secuencia de cepillado de dientes, de bañarse, de hacer pis, la secuencia para vestirse, o sea, podemos, las agendas, todos los recursos que te nombraba se pueden usar en casa, como esto del antes y el después, saber cuándo puedo, qué hacer, pero como te digo, son los papás los que lidian con este tipo de conductas. El consultorio es un ambiente controlado y son pocas las situaciones que ocurren ahí. Exacto, exacto. El tema de la conducta se nota más. Vos ponías el ejemplo claro, creo que es donde más se nota, en el súper, en la calle, en una vereda, en la puerta de la escuela. Es ahí donde más se nota. O sea, son los papás los que lo padecen, si vale la palabra padecer, Sí. más, Sí, sí. más frecuente. Pero fíjate qué importante que los papás puedan aprender a analizar esa situación, como te digo. ¿Qué significa? ¿Qué te parece que te quiere decir? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué le pasaba? Para hacer ese análisis de la conducta y, como te digo, ver de qué manera intervenir. Por supuesto que dentro de la estrategia de calma que yo insistía, cuesta muchísimo porque se pasa vergüenza, uno no sabe qué hacer, no sabe cómo contenerlo, se angustia porque se tira en el piso y grita, ¿sí? Incluso a veces se autolesionan, ¿sí? Pero bueno, la calma de los papás y esa situación también ayuda a regular al niño. Bien. ¿Cómo le explicás al papá esto que vos me contabas recién de que tiene que tener paciencia, de cómo saber qué fue lo que causó esa conducta? Generalmente ese análisis creo que viene después o con mucha cancha en el momento, ¿sí? Si es un papá buen alumno que pone en práctica las ideas y vemos si funcionan o no funcionan o cambiamos de estrategia, bueno, creo que todo se va aprendiendo a través de la práctica, ¿no? Pero es súper importante el antecedente, como te decía, si yo llego a la caja del supermercado, me tiro al piso y me compran el chocolate, ya sé que la próxima vez, aunque vaya con la tía, va a llegar a la caja del supermercado y va a hacer la misma conducta, ¿sí? Bien. Entonces, si yo logro anticipar, o sea, ese sería el antecedente, llego a la caja del supermercado para pagar, ¿sí? Conducta, se tira al piso, grita, obtiene un tangible, el chocolate, ¿sí? Bien. Cambio, si yo logro, ahí tenemos un análisis funcional, si yo logro anticiparme a eso, si yo antes de salir de casa le planteo, podés comprarte algo. Incluso en ese comprarte algo, le doy dos opciones, no le doy todo el supermercado, porque como mamá incluso sé qué es lo que le gusta. ¿Te querés comprar la Saladix o el chocolate? Podés elegir uno. Y que vaya al supermercado con el pictograma de lo que eligió. Y sea él el que lo tome y lo ponga en el carrito. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no va a ocurrir, primero porque ya tiene el objeto cuando llega el momento de la caja, que a veces, no quiere decir que siempre hay que comprar, ¿sí? Pero que sepa que hoy no se puede ir al supermercado con un pictograma de hoy no se puede comprar. Bien, siempre en la casa, no hay que esperar de llegar al supermercado. Exacto. Bien. Ahora, en esa situación, si nos desborda y no sabemos qué hacer, bueno, la calma y tratar de explicar
no desde la oralidad, sino desde el apoyo visual, ¿sí? Llevar en la cartera un lápiz y una hojita y puedo hacer un dibujo, o si uso la aplicación, puedo tener el pictograma a mano desde la aplicación y le digo qué es lo que quiero y armo mi tirafrase con pictogramas en el celular para explicarle. Exacto. Pero a todo esto, por más que la imagen sea universal y el niño me lo va a entender, está bueno que sepa cómo usar el recurso antes, ¿sí? Bien, bien. Eso es fundamental, me parece. El niño tiene que saber cómo lo va a usar y qué significa, de qué se trata. Tiene que tener un entrenamiento previo. Sí, sí. Y los papás también, ¿no? Por supuesto, como te digo. Exacto, para poder manejarlo. Me están diciendo en el chat dentro del aula. Bueno, una de las estrategias que todo esto que te contaba se puede usar dentro del aula. Vamos a pensarlo dentro del aula. Por ejemplo, la agenda visual, ¿sí? Puedo poner en los pictogramas de cuáles son las actividades, vamos a pensar en chiquititos, no en materias, ¿sí? Las actividades, jugar con los números, ay, no me veo, jugar con los números, jugar con las letras, patio y gimnasia, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si, no sé, si el profe de gimnasia hoy no viene, ¿sí? Puedo usar dentro de la agenda otra columna que me sirva como plan B y poder reemplazar esa situación o poner que va a venir otro profesor, ¿sí? Entonces, si yo uso la foto del profe la puedo tachar y puedo dibujar, ¿sí? A un dibujito de otro profe de educación física que va a venir ese día. Pensando en una situación imprevista, ¿sí? Lo mismo que el antes y el después, qué tengo que hacer ahora, qué tengo que hacer después, al momento de las actividades, usar la economía de fichas. Muchas veces la mayoría de nuestros niños tienen maestra de apoyo a la inclusión, docente integradora, maestra sombra, como le digan. Entonces, o el acompañante terapéutico incluso, con las instrucciones del equipo, puede implementar la economía de fichas para hacer las tareas, ¿sí? Para guardar las cosas en la cartuchera. ¿Qué va en la cartuchera? Tengo una lista de pictogramas de cuáles son las cosas que van en la cartuchera. La tijera, la poligoma, los lápices, la regla, todo lo que tengo que guardar ahí. Incluso se lo puedo pegar arriba de la cartuchera. Para identificar el cuaderno de la materia, en la tapa le pego los números para saber qué es de matemática, las letras para saber qué es el de lengua, ¿sí? Bien. El semáforo también nos sirve para saber cuándo puedo hablar, cuándo no. Puedo usar los dibujos para levantar las manos, puedo tener tarjetas para pedir ayuda, pedir un descanso, pedir ir al baño, ¿sí? Todo esto teniendo en cuenta para ayudar a la autonomía, a la regulación, a la comprensión y mucho más si estamos hablando de niños que tienen dificultades comunicativas de lenguaje o no son orales. Bien, sabes que esto que me encanta lo que estás diciendo. Primero, porque el tema de pictogramas y de imágenes y el habla asignada que hablabas recién de la comunicación bimodal, se piensa, más que nada el sistema PEX y el intercambio de imágenes, se piensa siempre desde el lado del TEA, ¿no? Siempre desde el lado del niño que está diagnosticado con autismo, del niño que tiene TEA. Así que me parece importante lo que decís justamente por esto, porque todo niño que tenga problemas en la comunicación, hasta para expresarlo, que es lo que conversábamos con Claudia anoche, va a ayudar mucho brindarle un medio de comunicación y que justamente creo, a mí esto del intercambio de imágenes me parece fabuloso. Vos sabés que yo hice la capacitación de bimodal hace un mes. Para mí es nuevo. La de PEX sí la hace. Estoy de estreno. PEX sí lo domino e incluso usamos dispositivo móvil también. Mi experiencia con PEX es muy positiva y fomenta el habla. Sí, esa es mi experiencia desde el área de psicología, da autonomía
Y existe la comunicación porque hay un intercambio a partir de la tira-frase. ¿Sí? Exacto. Ahora el otro día, en la formación de Jasper, Connie Casari decía que ella estaba a favor de directamente usar el dispositivo móvil, no las aplicaciones que le nombraba hoy. Sí. Bueno, la más conocida es Proloquo 2Go, sí. Proloquo, pero es para iPhone. Nosotros desde Android usamos Iminsa, que es muy parecida al sistema de PEX con la tira frase, incluso te permite armar agenda también. Entonces, bueno, también depende de cuáles son las posibilidades de la familia. Si la familia tiene para adquirir un dispositivo que va a usar el niño, si el niño controla ciertas conductas y no va a revolear el celular a la miércoles, y lo perdemos todo, perdemos la comunicación, perdemos el equipo y perdemos a la familia. Entonces, bueno, por ahí empezar desde lo manual, desde PEX, me parece que es una gran alternativa. Así que, bueno, para bimodal soy nueva, pero aún así defiendo la imagen. La imagen es universal. Y si estamos tratando de que esa conducta inapropiada se transforme en una conducta adaptada, necesitamos que la comunicación fluya. Exacto, exacto. Mencionabas recién las aplicaciones para Android, la que uso yo es Talk App, que también tiene la tirafrases de descarga gratuita. Para los que recién empiezan a utilizarla, está muy buena porque es muy sencilla de usar. Sí tiene una versión de paga, pero la versión gratuita la verdad que tiene bastante. Utiliza las imágenes de Araxar, así que está buenísima, se le pueden agregar imágenes, está muy bueno. También, bueno, si querés después te paso una lista y ustedes la pueden compartir desde Tía Aguilares, y como para que quede algo, bueno, yo soy partidaria del apoyo visual. Si no tengo las cosas por escrito, yo te decía antes de arrancar, yo acá tengo mis machetes, pero no porque vaya a leer, porque a mí me sirve visualmente situarme, y muchas veces uno entiende de un tema o leyó antes, o bueno, gracias a la clínica puedo defender un montón de cosas también, pero es importante que la charla tenga una coherencia. Entonces, ¿qué es la conducta? ¿De qué manera intervenimos? ¿Y cómo se relaciona esto con el TDL? O sea, para mí eran pilares fundamentales a tener en cuenta y no desviarme en todo este lío que es súper amplio y que, bueno, que muchas veces desde conocer del tema quizás no es claro para el que está escuchando o para los papás. Exacto. Pero me te quería mostrar, estoy desactivando mi teléfono, te quería mostrar una aplicación que se llama Time Timer, que, a ver si lo pueden ver. Sí. Ahí. ¿Sí? Ahí, sí. Es un temporizador súper visual, ¿sí? Sí. Ahí. Ahí pueden ver el nombre de la aplicación, ¿sí? Sí. Y también nos sirve para saber cuánto va a durar la tortura, como te decía hoy, o cuánto tiempo tengo para jugar o para divertirme en lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, no viene mamá y me dice, apagamos el televisor y vas a hacer la tarea. ¿Sí? Claro. Entonces, no cortar en el medio del capítulo, esperar a que finalice el capítulo, saber que va a ser el último de toda la maratón de Pepa. Y bueno, muchas veces estas aplicaciones con el reloj o usar un reloj común y marcarlo con el ejemplo de los colores como el semáforo, ¿sí? El verde, el amarillo y el rojo para saber cuándo termina, anticipar. Algunos chicos dominan el reloj de arena, que no es tan canchero, pero bueno, también sirve para saber cuándo termina. Exacto. Y de esa manera vamos asociando también a la noción de tiempo, ¿sí? En algunas agendas, cuando son más grandecitos, podemos usar en la tabla de la agenda el pictograma con al lado el reloj, ¿sí? De cuál va a ser el horario de esa actividad. El tiempo. Pero algunos, ¿en qué horario va a ser la actividad o cuánto tiempo va a durar? Algunos son chiquitos y no comprenden, entonces volvemos a
cuál puede ser un apoyo para esa noción de tiempo, ¿sí? Bien. Romy, ¿cómo podemos ayudar a los papás? ¿Qué consejos le podemos dar a los papás de cómo manejar esa situación en el momento? Ponele que se le anticipó, el papá ya anticipó, le dijo, le enseñó, qué sé yo, pero cuando llegó a la caja del supermercado pasó lo que no quería que pasara. Ser contingente. Lo que habíamos pautado antes, si vos ya le anticipaste y me estás diciendo que igual ocurre la conducta, sostener lo que habíamos pautado, ¿sí? Aunque haga un desastre, ¿sí? Bien, bien. La calma de la mamá, bueno, pagamos, nos vamos, aunque esté llorando. Pero es eso lo que habíamos acordado, ¿sí? Abrazarlo para que se calme, tratar de regularlo, bueno, y continuar la actividad. Otra opción puede ser, con mucho cariño y mucho respeto lo digo, ignorar esa conducta, ¿sí? Porque si estoy usando el apoyo visual, la comprensión está, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es que, a pesar de esa insistencia, lleguemos a la generalización, ¿sí? O sea, logremos esa conducta adaptada, porque si cedemos en el momento, nosotros anticipamos, hacemos un pacto antes, bueno, hoy te vas a comprar el alfajor, ¿sí? Llego al supermercado, me hace un escándalo porque también se quiere llevar el autito. Y él tiene en la mano el pictograma de alfajor. No te alcanza para otra cosa. Esto es lo que vos tenés, el pictograma de alfajor. No hay trueque. Vos lo elegiste, yo no. ¿Sí? Bien. El pictograma de alfajor, tengo el alfajor. Hoy, auto, no. Y le puedo dibujar el auto en un papel y se lo tacho. Hoy no. ¿Sí? Incluso en ese momento puedo poner que el auto es mañana, ¿sí? En otra visita al supermercado puede ser el auto. Hoy ya está, que es el alfajor, ¿sí? Y sostener ese pacto que hicimos antes. Por eso es súper importante que la elección la haga el niño, ¿sí? Suponiendo que vaya a obtener o que le permita que se compre, ¿sí? Te repito, no quiere decir que en todas las ocasiones tienen que comprar algo, ¿sí? Pero que el apoyo visual nos sirva como herramienta para anticipar qué es lo que va a ocurrir en esa situación. Si tiene el picto del alfajor, ¿sí? Y también quiere el autito y yo le compro las dos cosas, al otro día va a ser lo mismo, ¿sí? Acuérdense que los chicos aprenden bien. Seguro, seguro. Y en la escuela, ¿qué consejo le darías a esa maestra de apoyo que está acompañando al niño o el acompañante terapéutico? ¿Qué consejo le podemos dar de cómo lo puede manejar? Implementar estas estrategias que te contaba. Realmente son muy buenos los resultados. Los he experimentado en la clínica y los he experimentado también en contextos naturales a través de las familias, en la casa y en la escuela. Así que esto funciona, ¿sí? No quiere decir que nunca más va a aparecer una conducta inapropiada contextualmente. Vuelvo a lo mismo, porque los contextos cambian, las emociones del niño cambian, ¿sí? Ahora, si yo cuento con los recursos y el niño los conoce, voy a saber qué hacer en ese momento. No va a ser algo inesperado, ¿sí? Yo voy a saber cómo proceder en ese momento. Nosotros en el consultorio no hacemos magia y tampoco está copado que un nene se te tira al piso y arme un berrinche y patalee, ¿sí? Sobre todo si el papá lo escucha gritar y piensa que lo estás matando, o si el papá está presente en el consultorio, ¿sí? Entonces, hay que respirar en ese momento y ver qué es lo que está pasando o qué quiere decir con esa conducta. A lo mejor está gritando porque yo le dije que no a un juguete. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Siempre ofrecer un plan B, ¿sí? O sea, es no a este juguete, pero tenés estas dos opciones. ¿Cuál querés? ¿Sí? Entonces, de esa manera vuelve a regular. Perfecto. La idea es pero como te digo, es súper importante que nosotros dominemos los recursos, que le enseñemos al niño a usarlos, cómo usarlos, y bueno, eso nos permite
controlar muchísimo más la situación y que esto se generalice de forma adaptada, ¿sí? No quiere decir que no vuelvan a ocurrir, ¿sí? Pero sí que vamos a ver hacer. Bien. ¿Qué papel desempeña el trabajo en equipo en estos problemas de conducta? ¿O es solo responsabilidad de la psico manejar la conducta del niño? ¿Difícil? ¿O todo el equipo? No. Y cuando hablo de equipo hablo también de papás. Tiene que hacer algo en función de... Bueno, te agradezco la invitación para hoy porque me parece que tiene que ver con esta convocatoria también, ¿no? Estamos hablando de una dificultad, un trastorno, un diagnóstico que tiene de base fono. Yo soy psico, ¿sí? Y estoy acá participando de esto. Así que, bueno, súper importante, como te decía, que se pueda generalizar los dispositivos, las herramientas, las estrategias de intervención que usamos, todos los especialistas, la familia, la escuela, la abuela, la tía, el kiosquero, ¿sí? Porque si no, vamos a generar esto del doble discurso y el niño no va a tener en claro qué es lo que estamos esperando de él, ¿sí? Necesitamos ser contingentes, que esto se sostenga en el tiempo y todos de la misma manera, ¿sí? Perfecto. Entonces, súper importante la comunicación en el equipo, ¿sí? Como te decía, si esto nosotros sabemos por evidencia que da resultado, pero yo le cuento las estrategias a los papás, analizamos juntos y después no lo ponen en práctica en casa, la situación va a seguir exactamente igual. Entonces, si mamá y papá no ponen en práctica, bueno, vuelvan y ¿por qué no pusieron en práctica? Ay, no, porque no pude descargar los pictogramas, porque no mandaba la impresora. Bueno, busquemos plan B. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Los dibujamos, yo te los imprimo, los seleccionamos juntos, cuáles son los que reconocen, cuáles son los reforzadores preferidos, vos conocés a tu nene, cómo está ambientada la casa, ¿sí? Entonces, si una cosa no funciona, pensemos en implementar otra. Por eso es importante la comunicación. Bien, bien, que es para lo que estamos. Estamos, claro, claro, o sea, la idea es un poco esto, ¿no? Que también un poco lo charlábamos con Claudia anoche, esto de que a veces, o la mayoría de las veces, tenemos que priorizar la comunicación y buscar justamente las alternativas que tenemos para eso. Sí, sí. ¿Siempre que hay problemas en la comunicación aparecen problemas de conducta? Generalmente están asociados estas dificultades de conducta, porque como somos seres sociales, como te decía, necesitamos la interacción y que nos entiendan lo que decimos. Si no somos claros en lo que decimos, hay que expresarlo de alguna otra manera, ¿sí? Y bueno, y la verdad es que la mayoría de las veces aparecen estas conductas que son inapropiadas. Pero vuelvo a lo mismo, somos nosotros los que tenemos que enseñarle al niño de qué manera hacerlo. No, tenés que decir caramelo. Y si no sabe decir caramelo y voy a estar 4 años hasta que me diga caramelo, o a lo mejor tiene apraxia del habla y no puede decir caramelo, uso la imagen. Si yo de esa manera lo voy a entender igual. ¿Sí? Entonces, saber cuáles son los recursos a implementar. ¿Sí? Anoche yo estaba presente en la charla de Claudia y una mamá comentaba, una mamá de un nene con TEA, y que no usaban apoyos visuales. Sí. Y no es oral. Entonces, ¿de qué manera se comunican? ¿Sí? Si no entendemos, mamá no está siempre. El día que mamá tiene que ir al súper, se queda la abuela a cuidarlo. Y si la abuela no le entiende, van a aparecer estas conductas inapropiadas, ¿sí? Entonces, hay que buscar la manera de fortalecer la comunicación, no esperar únicamente el habla, la oralidad. Exacto, a la repetición de palabras. Porque pero además, emocionalmente, es un nene que se frustra, porque no lo entienden, porque
se bloquea. El otro día Julio también decía, bueno, hace todo solo, ¿no? Bueno, sí, fantástico, es independiente, pero si necesitas pedir algo, ¿de qué manera lo hace? No, claro. No sabe pedir. Bueno, enseñémosle cómo pedir. Romy, ¿en qué desemboca esa frustración del niño? ¿Qué termina siendo después? Mira, como te decía, estamos hablando de dificultades generales, ¿no? Pero esta situación, si se sostiene en el tiempo y no ponemos en práctica estas intervenciones que sirven para regular la ansiedad y controlar la conducta, que sea apropiada a un contexto y pertenecer a un lugar, no ser excluido, al momento de la adolescencia es cuando se fortalece la personalidad y bueno, ahí sí ya podríamos pensar en otras situaciones como comorbilidad. Perfecto. Entonces, fundamental, y creo que es lo que más debería quedar de esta charla, es esto de ofrecer los medios de comunicación que sean más aceptables por el niño. Exacto, que ese análisis lo hacemos con el equipo, junto con la familia, ver qué pueden ellos implementar o qué tienen que aprender a implementar, como aprender a usar los PECs, el sistema PECs o aprender la comunicación bimodal. Para eso tenemos que entrenar a los papás y incentivarlos a que sostengan estas estrategias en el tiempo también, ¿sí? Bien, y que comprendan los papás que esto los va a ayudar a regular la conducta de sus hijos, que es lo que buscamos. Exacto. Y además tener en cuenta que la conducta siempre tiene una función comunicativa. Bien. ¿Sí? Hay algo que me quiere decir. Perfecto, me parece que eso también es algo fundamental que debería quedar ahora, después de la charla. Esto de que si el niño hace un berrinche, se porta mal, o el nombre de la charla, conducta y lenguaje, son dos cosas que están tan relacionadas entre sí que las tenemos que pensar juntas. Creo que esa también era un poco la idea cuando pensamos en invitar a una psico que hablara de este tema, ¿no? Esto de juntar las dos cosas, de juntar conducta y lenguaje. ¿Por qué las juntamos? ¿Por qué las unimos? ¿Por qué decimos conducta y lenguaje? Porque como vos decís... Sí. Muchas veces, la mayoría de las veces en TDL aparecen las consultas para fono, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos. Pero en alguna que otra ocasión aparece en el consultorio de la psico porque es mañoso, no habla porque es mañoso. Entonces, bueno, qué importante esto de la comunicación en el equipo, de la interdisciplina y de entender un poquito más de lo que es lo mío para ser capaz de derivar. Perfecto. Derivar y compartir. Exacto. Me parece que también nos pasa a nosotros los fonos, que por ahí pensamos que un TDL o un niño que tiene problemas del habla es solamente para fono, y cuando ya desde hace un tiempo se viene hablando de esta transdisciplina, de esto trabajar en equipo, de trabajar de forma interdisciplinaria, y lo beneficioso que es para el niño y para la familia también. Por supuesto que todas estrategias que conversamos hoy las puede implementar un fonoaudiólogo. Sí, lo que pasa es que, bueno, incluso me refiero como terapeuta principal o indicarlas, ¿sí? Porque por supuesto que las debe implementar porque las tenemos que hacer todos en el equipo para generalizar. Pero como en realidad el fono, hablando de un TDL, va a estar focalizado en un sistema de apoyo para el habla y para el lenguaje, y tiene que trabajar ahí, focalizado en ese objetivo, psicopedagogía y psicología generalmente hacemos esta parte más relacionada a la conducta y el aprendizaje. Bien, muy bien. Hermosa charla, Romy. Hermosa charla. Otra más que le prometí 40 minutos y ya llevamos una hora, que se pasó volando. Y preguntas no hay, se ve que está todo súper claro, porque no hay preguntas, por lo menos a mí acá no me aparecen. Bueno, yo igualmente me comprometo a hacer un flyer con algo de esto, para que quede como apoyo visual, como te digo,
como un reforzador. Y ahí también les voy a dejar mi correo, rominagraef@hotmail.com, así que cualquier consulta también me pueden contactar, no hay problema. Muy bien, buenísimo, Romy. Lo esperamos entonces, así lo subimos a la página del equipo. Darte las gracias, por supuesto, por haber aceptado la invitación, por estar acá, por darnos parte de tu tiempo. Te invitamos, nos queda un live para mañana, nos queda una entrevista más. Tenemos una visita desde Perú, el fonoaudiólogo, el licenciado Franklin Susaníbar, que va a hablar sobre trastornos de los sonidos del habla. Ya no hablamos ni de apraxia ni del lenguaje. Van a ver que es algo completamente distinto y de qué se trata. Con él vamos a hablar mañana. Así que te invitamos a vos y los invitamos a todos mañana a las 20 horas. Y con eso ya terminamos. Perfecto. Voy a estar con el Congreso de México también, así que no sé si voy a estar en vivo, pero como te decía, me comprometo a verlo porque, bueno, Franklin es grosísimo y, bueno, siempre hay algo nuevo para aprender. Y en mi caso, yo digo que aprendo de fono, así que me interesa. Buenísimo. Tenemos que aprender lo que hablábamos recién. Si vamos a trabajar en interdisciplina, tenemos que saber un poquito, no para ejercerlo, pero sí para saber cómo ayudar también, ¿no? Cómo ayudar en el tratamiento de ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias, Romy. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de TEI Aguilares. Y bueno, a todos los que nos acompañaron y nos tuvieron paciencia con este problema técnico de que andábamos renegando con los auriculares y la plataforma. Y bueno, los que aguantaron esta hora, y si no, lo verán después. Cualquier cosa, les dejan preguntas en el chat y tratamos de cualquiera de las dos o parte del equipo responderlas, ¿sí? Sí, perfecto. De nuevo, Romy, en nombre de todo el equipo, muchas gracias, que te vaya muy bien en el Congreso. Gracias. Que disfrutes mucho la presentación del póster, después nos pasas la grabación de cómo te fue, ¿sí? Ok, perfecto, vamos a compartir en Barrilete Centro de Salud y Aprendizajes nuestras redes. Perfecto, después también ponemos el link de Barrilete como para que si hay alguien que nos sigue y no los sigue a ustedes, se sume ahí. Muchas gracias, Romy, nos estamos viendo. Besito, beso a todos. Muchas gracias.